No grabé, chicos. No grabé Iba la a consultar eso porque no me aparecía lo de grabar, pero Sí, no lo pensé que era grabé. por la pantalla compartida. Bueno, digo por la duda, así rápido, lo que dijimos recién. Para que quede grabado también para la gente, sí, pero muy breve, así ya nos metemos en el texto. Lo que nos vamos a centrar en el segundo proceso tiene que ver con el anteproyecto. Las primeras dos clases va a estar vinculado a textos que están tipiaditos, para no saturarnos nosotros. Textos breves que tienen que ver con el anteproyecto, cómo armar un anteproyecto, que es lo más básico. Bien, eso lo vamos a tratar hoy y el viernes que viene. El otro viernes feriado, después lo que hacemos es retomar con los textos que hablan de métodos, ¿sí? De un marco teórico metodológico para hacer historia, para investigar historia. Vamos a tomar el texto de historia comparada, es el único texto que es el de Kocka, perdón, vamos a tomarlo para ver el método y al mismo tiempo para aplicarlo sobre el texto de Brailovsky. ¿Sí? Es el único. ¿Sí? Luego pasamos a lo que sería solamente métodos. Vamos a sacar los textos que muestran como el ejemplo, como algún historiador o historiadora aplicó esos métodos. ¿Sí? Y habrá entre las clases que vamos a explicar métodos, van a haber clases que van a ser de consulta por los anteproyectos. ¿Sí? De consulta a ver cómo fueron avanzando y demás. También a mí lo que me llevó a este contexto es repensar qué tienen que presentar en los anteproyectos, porque yo no puedo pedir un anteproyecto que me pongan, bueno, a ver qué fuente vas a utilizar, porque está muy complejo todo, ¿se comprende? Entonces la idea es, dentro de lo que es un anteproyecto, seleccionar algunos componentes que se pueden medianamente llevar adelante en este contexto donde estamos todos encerrados. ¿Sí? Es un poco la idea. Se entrega el anteproyecto, habíamos dicho, creo que el 23, si no me equivoco, porque ahora no estoy viendo el 23, ¿era, no? Sí, se entrega el 23 de octubre, esa es la fecha de entrega del anteproyecto. El 30 será la devolución. Quienes no pueden entregar el 23 van a entregar el 30, pero quienes entregan el 30 no van a tener la posibilidad, en el caso que esté mal, de poder entregarlo el día 6. ¿Se entiende? A ver, quien me lo da el 23, yo le doy la devolución el 30. Si tienen algo que arreglar, tienen hasta una semana más y el día 3 o 6, no me acuerdo con 6, el día 6 de noviembre lo estarían entregando de vuelta. Bien, ahora si yo no lo puedo entregar el 30, lo entrego más tarde, no puedo entregar el 23 y lo entrego más tarde el 30, yo me pierdo la posibilidad, en el caso de que esté mal, de poder volver a entregarlo. Ahora, quienes no aprobaron el primer proceso, como dijimos, tienen que, en el llamado que nos den de diciembre, van a tener que seleccionar uno de los textos que no vamos a abordar acá, pero que están en el programa, ¿sí? Y hacer la reseña, y presentar una reseña. Obviamente que quienes tienen aprobado el primer proceso y llegan a complicarse con el anteproyecto, también tienen la posibilidad, porque el otro está aprobado, también tienen la posibilidad de entregar el anteproyecto en diciembre en caso que vaya mal estos llamaditos que están acá. ¿Se entiende? Es un poco la idea, ¿sí? Bueno, un poco eso era. Bien, ¿alguna pregunta más? No. Bueno, cualquier cosita vamos preguntando. Vamos con lo que yo armé una placa que tiene que ver con los dos primeros documentos. Esperen que... Pablo, a ver. Pablo, creo que estás hablando, pero no tienes el micrófono prendido. O no sé si estás hablando de otra cosa y... Eh, Ahí va. Ah, si estabas hablando de otra cosa, porque dijiste, ahí vamos. No, le quería preguntar, Sí. ¿yo le puedo pedir que me envíen el texto, por ejemplo, de Juby, de George Duby y Ranaletti? Sí, el de Dubí lo van a tener todos. Y el de Ranaletti yo te lo puedo enviar, sí, sí. Sí, yo lo puedo enviar. Pero si se lo puedo pedir ahora, digo. Para... ¿Ahora ya? No, digo, en estos días, digamos, porque creo que ahí salía que íbamos a analizarlo, creo que había una fecha especial para analizarlo, ¿puede ser? ¿Cómo? Sí, pero
Sí, hay una fecha, pero mirá que no vamos a analizar, suponete, en esa clase que vamos a analizar 3 métodos diferentes, el de género, el de cine y no recuerdo cuál era el otro. En Discurso de esa, diario. ¿cuál? El discurso de la prensa. Y el discurso, el análisis del discurso, cómo utilizar diario, qué sé yo, y todo ese tipo de fuentes. Nosotros ahí vamos a ver solamente el de Dubí. Ah, está bien, está bien. No, si no va a ser imposible, chicos, si metemos en todos el método y un texto como para, para analizarlo y para ver cómo el historiador o la historiadora aplicó el método. Va a ser muy difícil. Claro, el tema capaz, yo creo que entiendo a Pablo a lo que quiere llegar, yo también tenía la misma duda, que capaz hay un método que a nosotros nos interesa un poco más, si puedes subir la otra parte, la que quedó afuera, la de ver cómo el historiador lo aplica, así, tipo, a mí me interesa la del discurso de la prensa, para esa clase lo leo igualmente, cómo lo aplica para poder, Sí, si hacemos tengo una alguna duda. cosa. Hacemos una cosa, subo tal cual como está planteado la biografía, pero en las clases lo que vamos a tomar son la biografía que señalamos en Ahí este está. programa. Eso me gusta más. Está No hay bien. ningún problema, ¿sí, chicos? Se puede subir el material, no hay problema con eso, no hay ningún problema, ¿sí? Perfecto. Igual me lo hacen recordar, porque yo después me olvido y... Está bien. ¿sí? Bueno, bueno. Me dicen, mire la clase tanto que está subida, que usted se grabó y dijo que lo iba a subir. Así no hay problema. Sí, no hay inconveniente. Bueno, vamos con un poco... Esto es algo muy simple y es algo también, sobre todo para ustedes que ya tuvieron investigación en tercero y tuvieron con Jorge, es algo elemental, digamos, muy simple, muy básico, pero creo que está bueno para tenerlo en cuenta. Ustedes van a presentar, habíamos dicho, un anteproyecto que va a ser muy particular, porque va a ser un anteproyecto en este contexto, también tenemos que decir, ¿sí? Y por lo tanto, un poco la idea es, bueno, tratar de volver a ver o revisar qué cuestiones tenemos que tener en cuenta o qué pasos tenemos que tomar, como dice ahí el título, para poder diseñar lo que es un anteproyecto de investigación, ¿sí? Entonces, como punto de partida muy importante, yo sé que esto puede ser re obvio, pero a veces no lo es tanto, ¿sí? Está muy claro de que el problema es el primer paso en cualquier tipo de investigación, ¿sí? De cualquier tipo de área, y de las ciencias sociales, o de las ciencias humanas, o de la historia como ciencia, ni que hablar, ¿sí? Encontrar un problema, es decir, a partir de lo que fue la historiografía, historia de los anales, que nosotros ya estuvimos viendo y demás, que por eso lo vimos, sabemos de que una investigación histórica se centra en un problema, ¿sí? Donde se analiza el pasado para comprender el presente. ¿Bien? Ahora bien, lo que es muy importante, ¿sí? Que el problema, o la definición del problema, no es el primer acercamiento que yo tengo a la investigación. Es decir, yo no puedo plantear un problema así de la nada. ¿Se comprende? Yo no puedo estar, se me ocurrió investigar tal cosa, ¿sí? Entonces, en realidad nosotros tenemos un primer acercamiento en la investigación, que es algo que es súper obvio, que es muy obvio, ¿sí? Que es el campo de interés, dicho de otra manera, porque capaz que la palabra campo puede sonar como raro, es lo que a mí me interesa, ¿sí? Y que se puede transformar en un problema histórico y que lo puedo investigar, ¿sí? Pero es partir justamente del campo de interés que yo tengo. Entonces, a ver, a veces cuesta pensar y decir, bueno, che, a ver, ¿qué quiero investigar yo? Si nos cuesta eso, partamos del otro lado, partamos de lo que no queremos investigar. Sí, esto es muy simple, no sé. Primero tengamos en cuenta de que es una investigación la que vamos a hacer para un nivel terciario, de que es una de las materias para recibirse, si no es que es una tesis ni nada, se comprende, es una materia más que está dentro de la materia para recibirse como profesor o profesora de historia, ¿sí? La cuestión del tiempo y demás. También tengamos en cuenta que tiene que ser un tipo de investigación que esté volcado acá en el país, en Argentina, o en Buenos Aires, o en Quilmes, o en Solano, o en Varela, o en alguna localidad
¿sí? En particular, ¿no? Tenemos que tener en cuenta eso, pero si yo no estoy muy seguro, ¿sí? Realmente qué es lo que quiero, bueno, saber lo que no quiero, supónganse, bueno, yo no investigaría siglo XIX, por ejemplo. Yo en mi caso, por ejemplo, no investigaría siglo XX. Siglo XX yo no investigaría por varias razones. Entre esas, obviamente, lo que tiene que ver con el conocimiento del siglo XX. ¿Sí? Mi conocimiento sobre el siglo XX. Entonces, uno tiene que tratar de delimitar un poco. Otra cosa, yo no estudiaría, por ejemplo, historia económica, o yo no estudiaría historia política, por ejemplo. Se comprende bien así a grosso modo, como para ir delimitando de a poco el campo de interés que yo tengo. Ahora, de repente si yo digo, no, a mí la verdad que me interesa mucho el tema de la dictadura militar, o a mí me interesa mucho lo que fuese, tema que fuese peronismo, digo por los temas que tienen aquí ustedes que trabajaron el año pasado, ¿no? O a mí me interesa mucho la educación, tanto la dictadura como fuera de la dictadura, ¿no? Ana trabajó en las escuelas técnicas, por ejemplo, o a mí me interesa lo que tiene que ver más con una cuestión social, como trabajó Natacha y Carolina con el tema de la rampa de Quilmes, la década del 40, sí, entonces, nada, yo ahí puedo ir delimitando, ¿sí? Ahí puedo ir delimitando. Entonces, decíamos, es la consecuencia de una serie de indagaciones, el primer acercamiento a la investigación es una consecuencia de una serie de indagaciones preliminares, antes de yo definir el problema, ¿no? En las cuales el estudiante va acotando el campo de interés, de un conjunto amplio de temas, una definición específica del problema. Yo en el tipeado que le envié, hay tres tipos de área de interés. ¿Sí? Lo primero sería el área de interés. Hay tres tipos de área de interés. Yo saqué una para el PowerPoint, saqué una porque generalmente no se da acá, porque aparte es un tipo de investigación individual y demás. Como primero, obviamente, el interés personal. Eso está más que claro. Sí, creo que en la mayoría de los casos lo que me lleva a elegir un problema de investigación histórica tiene que ver con el interés personal que tiene cada uno. O si no, una investigación es insufrible, ¿no? A ver, si yo elijo una investigación porque la elijo porque sí, o porque me la recomendó un amigo, porque el profesor le gusta tal tema, digo, yo voy a elegir este tema porque le gusta al profesor, o lo que fuese, o porque el profesor me dijo, después son ustedes los que cargan con la investigación. Y créanme que la investigación es algo para estar bien, lo peor que uno puede tener es llevar adelante una investigación que sienta resistencia hacia la misma. ¿Sí? Entonces, el interés personal parece que es algo muy obvio, pero a veces no aparece, ¿no? Es algo elemental, ¿sí? El interés personal, como dice ahí, puede estar relacionado con la propia historia de cada uno o una preocupación personal que uno tenga, ¿sí? No sé, a veces gente que hace estudio más localista, por ejemplo, de Solano, familias que vienen de clase obrera y le interesa la clase obrera, o estudiantes que militan en partidos políticos, o fanáticos de fútbol que toman, es decir, la investigación es tan amplia, la investigación histórica, los temas de investigación, que puede ser muchísimos temas. ¿Sí? Yo acá puse un ejemplo nada más. ¿Sí? Un estudiante de historia, pero con especiales preocupaciones ecológicas, una persona que estudia historia, pero tiene preocupaciones ecológicas, quiso estudiar los efectos contaminantes de los saladeros del siglo XIX en el riachuelo y los reclamos de determinados sectores sociales ante las circunstancias. Ejemplo. ¿Sí? Un ejemplo. Ahora, si alguien quiere acotar algo, hable, porque yo no los veo a ustedes, yo simplemente veo la pantalla ahora. Puse algunos ejemplos, ¿sí? Algunos ejemplos bien claros de esto, del interés personal. Por ejemplo, esto que está acá, que claramente tiene que ver, esto también creo que es interesante para denotarlo en dos cosas. Primero, se trata de preocupaciones del presente, claramente. Si un estudio de la historia, al mismo tiempo que están sacando estos libros, estaban sacando otros también, ¿sí? Pero a veces hay investigaciones que tienen que ver con una preocupación del presente. Es el presente el que me lleva
perdón. Ahí. Es el presente el que me lleva a investigar. Pero por el otro lado también, a veces las investigaciones tienen que ver con un contexto determinado, a veces tienen que ver con una cuestión de comercio. ¿Sí? Estos son libros, ¿está bien? Pero bueno, por ejemplo, doy un ejemplo que tiene que ver con todos los problemas que habían surgido y que ahora se calmó un poco, pero entre España y la separación, la emancipación de Cataluña, por ejemplo. ¿No? Al mismo tiempo que sucedía eso, ejemplo del libro, España y Cataluña, historia de una pasión, ¿no? De un lado los catalanes y los españoles por el otro, discutiendo con armas y demás. Informe sobre Cataluña, una historia de rebeldía, 777-2017, ¿no? Como siendo esto de larguísimo plazo. Otros temas de interés del investigador que hoy creo que están muy vinculados y que por eso yo, entre la gran cantidad de métodos de historia y demás, y lo poco que yo puedo elegir para el seminario, yo elegí entre esa historia de género, pues un tema que en historia se está investigando mucho. Acá tenemos algunos ejemplos. Historia de una desobediencia, aborto y feminismo, o la guerra más larga de la historia, 4.000 años de violencia contra las mujeres. Obviamente acá se tratan de historiadores, nosotros tenemos que pensar lo que vamos a hacer nosotros acá, investigar, tiene que ser muchísimo más acotado, pero en el fondo lo que quiero que vean con estos ejemplos es el interés. Es decir, era impensado 50 años atrás, por ejemplo, que un libro de historia hable sobre el aborto. No porque la historia siga siendo una historia política, todo lo contrario. Hemos visto que ya con la historia de los anales, la historia dejó de ser pura y exclusivamente historia política, ¿no? Y que todo puede ser una cuestión de investigación histórica siempre y cuando se pueda, ¿sí? Siempre y cuando se pueda problematizar, haya fuentes y demás, ¿no? Pero lo que quiero demostrar es cómo los intereses, por qué de investigar algo, tiene que ver muchas veces con intereses personales, hacer una lectura del presente, ¿sí? El último ejemplo que doy. Esta que es una compilación de Di Meglio, de Gabriel Di Meglio y de Sergio Solundikov, ¿no? La larga historia de los saqueos en la Argentina. Esto, por ejemplo, es muy interesante, pues un libro que se saca en el 2019, que no sé si ustedes recuerdan que se rumoreaba, que aparentemente era del mismo oficialismo, ¿no? El mismo macrismo, que estaba en el poder político, se rumoreaba que se estaban organizando saqueos, y se venía la memoria, ¿no? De los saqueos del 2001, por la situación económica, ¿no? Del 2018-2019 comenzó todo esto. Entonces en el 2019 se saca este libro, La larga historia de los saqueos, que por ejemplo, dentro del libro arranca un artículo de Raúl Franqui que es los saqueos en la época de la Revolución, ¿sí? En 1810, y así siguen diferentes etapas, ¿no? Las diferentes maneras de saqueo y demás. Entonces, está claro de que ese área de interés, ese área de interés tiene que ver con temas que son cotidianos, que no son cotidianos, ¿sí? A eso vamos. También hay que ver si se puede investigar, si se puede formular como problema, pero en realidad tiene que ser de un interés personal. Bueno, eso por un lado, ¿sí? Eso es lo del interés personal. Por el otro lado, otro motivo de por qué elegir un tema que puede tener relación con el interés personal o no, tiene que ver con que uno cuenta ya con una gran información, fuentes primarias, ¿sí? A ver, puede ser fuente primaria o no, puede ser lectura, que uno viene leyendo un tema porque lo apasiona, o un periodo histórico, no un tema determinado, un periodo histórico porque lo apasiona, y entonces decide investigar algo sobre ello, o mejor aún, porque uno cuenta con una gran cantidad de fuentes históricas, fuentes primarias, y que por lo tanto la quiere aprovechar. Ahí yo doy un ejemplo por dar, ¿no? Un estudiante de historia tuvo acceso a una importante cantidad de cartas, de correspondencia familiar, inmigrante española, que se intercambió durante los fines del siglo XIX y principios del siglo XX. Se propuso entonces estudiar partiendo de dicha correspondencia el circuito de información y estrategia que trazaron la inmigración española durante la inmigración masiva, por ejemplo. ¿Sí? Uno puede pensar en diferentes tipos de fuentes, ¿no? Este es uno que se podría encontrar. Entonces, eso por un lado. Por otro lado, tiene que ver, además del interés personal, ¿sí?
el otro punto importante a tener en cuenta dentro de los pasos, ¿sí?, para definir el problema, es justamente todas estas indagaciones preliminares. Toda una serie de preguntas que yo tengo que hacer antes de llegar al problema. Entonces, una vez definida el área de interés, es necesario llevar a cabo un conjunto de indagaciones preliminares, es decir, conocer los estudios. Esto es el estado de la cuestión. Conocer lo que se escribió sobre ese tema. De todas maneras, voy adelantando esto por las dudas, para que no se asusten, ¿sí? De todas maneras, no vamos a pedir de que ustedes presenten un estado de la cuestión. Por lo menos para lo que es el segundo proceso. No lo vamos a pedir, ¿sí? Si pueden tener la lectura de 1 o 2 textos, vendría bárbaro, vendría genial, ¿sí? Pero la verdad es que no voy a pedir un estado de la cuestión porque solamente podemos acceder a libros con todos los problemas del mundo, ¿sí?, de manera virtual. Esa es la única posibilidad que hay y es realmente una complicación, ¿sí? Entonces, nada, más allá de que estamos todos acostumbrados a buscar y leer libros de internet, ¿sí?, que encontramos libros enteros, encontramos artículos de revistas científicas muy importantes, más allá de eso, y que a veces el tema de visitar la biblioteca está quedando cada vez más lejano, más allá de eso no vamos a pedir lo que es un estado de la cuestión. Pero bueno, sí es importante medianamente tener una idea, ¿no?, del tema que quiero investigar. Profe, con respecto a eso tenía una duda. Cuando nosotros presentamos el anteproyecto, uno de los puntos que usted marca acá es que sea factible, ¿no?, hacer Sí. la investigación. Y con esta dificultad que tenemos ahora de ver si tenemos las fuentes y esas cosas, en ese caso nosotros presentamos el anteproyecto hipotético. Después, si surge que no están las fuentes o no Se va las a tener que encontramos, reajustar, Natacha. se puede cambiar. Se va a tener que reajustar. A ver, más allá que estemos en tiempos normales, ¿sí?, y que se pediría quizás otra cosa para el proceso, pero más allá de eso, siempre se tiene que reajustar. De todas maneras, esperen que miro bien, estamos en indagaciones preliminares, para después volver. De todas maneras, hacia el final de esto, este Power, acá están algunas de las cuestiones, ¿sí? Entonces vamos a ver que, la factibilidad va a estar vinculado más que nada a que no presenten algo que sea imposible de realizar. No sé, yo creo que a ustedes les comenté un caso que me tocó vivenciar en una mesa de acreditación, que enviaron un trabajo de investigación de 4º año, donde se buscaba analizar el cordobazo, que está todo bien, después analizar el cordobazo, desde la prensa, está todo muy bien, podés analizar el cordobazo de la prensa, desde una prensa de un tipo de diario que era el cordobés. Y hasta acá vos podés decir, bueno, sí, lo podés realizar porque capaz que está todo digitalizado ese periódico, y entonces, pero no tenían acceso a esos periódicos. ¿Se entiende? Entonces, a ver, si alguno de ustedes me va a salir, quiero investigar el aborto en la Mesopotamia antes de qué sé yo, y no, pero no, es imposible. Simplemente con eso tiene que ver lo que es la factibilidad, ¿sí? Tiene que ver con esos puntos, va a ser muy a grosso modo, quédense tranquilos que lo van a tener que reajustar, no cambiar por completo, ¿sí? Claro, ahí estaba mi duda, si se puede cambiar por completo. No, ahora se está por cortar esto, esperen que voy a dejar de compartir pantalla porque si no después se me complica. Vamos a entrar con el mismo link como hacemos siempre, ¿sí? Pero no modificar por completo, pero sí modificar claramente. No cambiar de tema, ¿se entiende? ¿Se comprende? No cambiar de tema no, es imposible cambiar de tema. Quizás la perspectiva, ¿no? La forma de abordar, ¿no? Algo. Eso sin ninguna duda. Y yo creo que la mayoría lo va a tener que hacer, porque en cualquier tipo de investigación se tiene que reajustar eso. Pero bueno, tengo miedo que se me corte y que quede hablando solo. Salimos ahora entonces y volvemos a entrar, ¿no? Sí, no sé si pongo finalizar, ¿puedo reiniciar de vuelta? ¿Sí? Sí. ¿Será? Bueno,
Bueno, ahí vamos. Esperamos que se vayan sumando más. Bien, perfecto. Bueno, muy bien. Ahí dejo grabando, porque si no, si corto después, me olvido. No, le decía, y antes de continuar con la placa, ¿sí? No, claramente se va a tener que, ojalá que no tengan que reajustar nada, que salga todo redondito, pero no, reajustar se tienen que reajustar. A veces por reacomodar las fuentes, a veces porque uno tiene las fuentes ya identificadas, pero de repente se encuentra con que se cruza con otra fuente, no para modificar el tema de investigación, el problema y demás, pero sí para quizás ampliarlo o acomodarlo, y lo puede hacer. Como dijo Carolina, puede ser por una cuestión de perspectiva, es decir, yo de repente encontré un texto que metodológicamente me sirve más, ¿sí? Entonces yo lo puedo modificar, ampliar y demás. Lo que le decía, de que lo que yo no voy a poder hacer es cambiar rotundamente de tema. ¿Qué quiere decir rotundamente de tema? A ver, por dar un ejemplo. Tema que no quiero que investigue nadie porque está súper investigado. Esto ya está. El voto femenino durante el peronismo. Entonces, vamos a suponer, si yo presento eso en el anteproyecto, ¿sí? Yo no puedo después, supónganse, en la acreditación presentar un trabajo sobre, no sé, algo que tenga que ver con la última dictadura militar, con el irigoyenismo, con lo que fuese. ¿Se entiende? En ese sentido. A ver, de repente si yo estoy dentro de un periodo histórico y realmente se me complica muchísimo porque no tengo fuentes históricas, y esto volvemos a la primera clase que tuvimos, que hablamos, tratamos el texto de Legoff, ¿sí? Esto que sin fuente no hay historia, ¿sí? Que la materia prima, todo esto que ya venimos hablando hace tiempo. Si yo no tengo fuente, evidentemente sí voy a tener que modificar algo. Capaz que tengo que modificar la investigación, pero dentro del periodo, ¿se comprende? A ver, dentro del periodo que yo estoy trabajando. Tampoco puedo cambiar rotundamente, ¿sí? Pasar de décadas a otras décadas, porque, a ver, es un empezar de cero. Es un empezar de cero. Yo lo primero que tengo que tener en claro, antes de hacer un trabajo de investigación, es el contexto histórico. Yo lo tengo que tener en claro, ¿sí? Y creo que no es lo mismo hablar, no sé, de la década de 1910 o hablar del contexto, siempre hablando de historia argentina, del peronismo, de la última dictadura militar, hablar de, si yo agarro las escuelas técnicas como trabajó Ana, no es lo mismo hablar de las escuelas técnicas durante el desarrollismo, con Frondizi, hablarlo con la época del peronismo, hablarlo de la época anterior, ¿sí? Con el surgimiento de las escuelas. Entonces, por dar un ejemplo, y así podemos seguir con cualquiera de los ejemplos que tengan ustedes para investigar, ¿se comprende? Entonces, dentro de todo, yo me tengo que mover en un contexto, ¿sí? No sean una especie de Felipe Piña que estudian todo, de que pueden moverse así nomás, sin ningún tipo de problema, ¿sí? Bueno, volviendo a esto, decíamos, esto ya lo hablamos. Entonces, hay algo que es muy fácil, el tema del interés personal. Lo que realmente a mí me gusta investigar, chicos, así. Ustedes me podrán decir, la verdad que yo no quiero investigar nada, pues si por mí no tendría investigación histórica porque yo quiero ser docente y nada más. Bueno, lo siento mucho. Tienen investigación, pero aparte también en el nivel secundario se trabaja, vinculado con la disciplina como materia historia, se trabaja con fuentes ajustadas a la enseñanza, y en sexto año, si tienen la suerte de tomar sexto año, tienen investigación, ¿sí? Que tampoco es todo esto así, ¿sí? Pero tienen investigación de historia reciente, por lo tanto, nada. Bueno, decíamos, acá había quedado. Una vez definido el área de interés, es necesario llevar a cabo un conjunto de indagaciones preliminares, es decir, bueno, esto que dijimos es el estado de la cuestión, nosotros lo explicamos ya, ¿sí? Tengo que medianamente tener una lectura. Yo no voy a pedir un estado de la cuestión, después vamos a ver la última placa que está ahí, que dice los componentes
que va a tener el anteproyecto, para que ustedes ya lo sepan ahora, ¿sí? Pero no se va a pedir un estado de la cuestión, ¿sí? Pero bien, si yo tengo cierta lectura, 2, 3 textos actualizados, ¿sí? Actualizados, sobre un tema que voy a investigar, yo capaz que puedo ver lo siguiente. Que el tema investigado, pero menos formalizado, si investigaciones, el tema que yo estoy investigando capaz que no hay tanto expuesto, es un tema investigado que se menciona, pero no hay tanto expuesto. Temas pocos investigados, ¿sí? Temas que son pocos investigados, y como decía, mira, voy a estudiar esto, ¿sí? Hay investigaciones, pero están ahí, y temas no investigados. En este caso, no se metan con temas no investigados. De todas maneras, yo creo que la gran mayoría de los temas están investigados. Esto no quiere decir que no hay nada para investigar. Lo que quiere decir de que, más allá de que suponga una idea, por más que yo trabaje un tema determinado para investigar históricamente, ese tema no así tal cual, pero ese tema se habrá trabajado en otro contexto, en otra época, o para otra época histórica que yo lo quiero trabajar, o con otros actores sociales, o lo que fuese, ¿sí? Por ejemplo... Claro, más lagunas en un tema determinado que ya fue analizado. Claro, bueno, pero el tema de las lagunas es otra cosa. El tema de la laguna puede ser, por ejemplo, que después aparece en el Power, puede estar acá temas poco investigados, por ejemplo, sí que uno puede decir, bueno, sí, este tema se habla algo, pero hay lagunas, está bien lo que está marcando. No, yo por el tema no investigado es algo nuevo, es algo completamente nuevo. Por ejemplo, Natacha, ustedes que trabajaron lo de la Rampla, ¿no? En Quilmes. Sí. Bueno, capaz que no hay trabajo puntual, pero sí hay una serie de trabajos que tienen que ver con los lugares públicos, con la democratización de los lugares públicos, en un contexto histórico determinado, ¿se entiende? Entonces, digamos, el trabajo, el tema no es completamente nuevo, entra dentro de una serie de temas, de investigaciones, ¿sí? Y así sucede creo que con todos los trabajos. Por ejemplo, Pablo que presentó el de la Semana Trágica. A ver, varios escribieron sobre la Semana Trágica, varios escribieron sobre la revista Caras y Careta, varios escribieron sobre el tema de las fotografías, ¿se comprende? Entonces, la manera que lo están trabajando ellos, no hay un trabajo así tal cual, no hay un trabajo tal cual, pero sí hay toda una serie de investigaciones que ronda, y eso es lo mejor. Sí, lo mejor es partir de un tema de investigación que ya haya de dónde agarrarse uno. Es un poco la idea, porque si no, más teniendo en cuenta de que nosotros lo estamos trabajando en un instituto, ¿sí? Que esto no es una tesis que no, tengo que buscar el tema que no se investigó, no, todo bien. Acá la idea es ver cómo ustedes pueden medianamente llevar adelante ejercicio de investigación. Una problemática, documento, un método, lo aplico, saco resultado. Es ese tipo de ejercicio, ¿sí? Es ese tipo, de hecho ustedes, como dice el programa, el trabajo de investigación final de ustedes va a ser una ponencia, ¿sí? El formato de escritura, de trabajo va a ser una ponencia. Sobre eso vamos a hablar, la última clase que tenemos, ahí en el cronograma, menciona justamente para charlarlo, ¿sí? Bueno. A ver, seguíamos. Este análisis el análisis, digamos, de la bibliografía que yo puedo leer sobre mi tema, ¿sí? Me va a permitir lo siguiente. Primero, no investigar ese tema si ha sido demasiado investigado. Eso por un lado, ¿sí? Un tema que es muy, muy investigado, es muy complicado. Es realmente muy complicado. Si existe un conjunto de trabajos sobre el tema, pero está lejos de estar agotado. Y acá viene lo que planteaba Natacha con el tema de las lagunas, ¿sí? Eso está buenísimo, ¿sí? Aparte, la mayoría de los investigadores y demás, cuando son muy sinceros, te dicen, ¿no? Se vio esto, o a veces quedan, ¿no? Nombradas algunas cosas, pero las dejan ahí, y uno puede primero tratar de ver si se puede investigar eso, ¿no? Y después investigarlo. Eso serían las lagunas.
el tercer punto, ¿no? Que lo que me permite una lectura de alguna bibliografía sobre mi tema que voy a investigar, aportar de una nueva perspectiva, y esto lo había dicho Carolina hace un rato, una interpretación de materiales ya disponibles. Esto también se puede hacer. ¿A qué vamos con esto? ¿Se acuerdan de que antes, por eso es necesario el primer proceso, se acuerdan de que antes la verdad estaba en los documentos? Yo encontraba la fuente, la transcribía y esa era la historia, se terminó el partido. Ahora, como eso se ha cambiado, y en realidad la investigación histórica tiene que ver con la interpretación y el análisis de los datos a partir de un marco metodológico, teórico y demás, yo puedo trabajar las mismas fuentes que trabajó otro, yo lo puedo trabajar. Yo no es que digo, esta fuente ya la trabajó fulanito y me re jodió, listo, ya está, no puedo hacer nada. No, yo lo puedo trabajar, desde otra perspectiva. Un ejemplo de esto... ¿Cómo? No, que un ejemplo de esto, nosotros lo vimos con Thompson, con el tema de la venta de esposas, que hizo también un trabajo de fuentes que la había dado por descartado, pero como era otra perspectiva, las usó, retomó el trabajo, digamos. Claro, tal cual, tal cual. Bueno, los casos abundan, por ejemplo, un ejemplo de lo que medianamente sé, el tema de historia de la inmigración, el tema de la historia de la inmigración en el siglo XIX, para el caso argentino, las mismas fuentes que se utilizaron para tener una determinada mirada de la Argentina y que era considerada un crisol de razas, ¿sí? Otros investigadores, décadas después, 20 años después, 2 décadas después, tomaron la misma fuente, complementaron con otra, pero tomaron la misma fuente y llegaron a otra conclusión porque tuvieron otro marco interpretativo completamente diferente. Que Argentina era un pluralismo cultural, que los inmigrantes trataban de mantener su cultura, toda una serie, entonces desde otra perspectiva, pero con la misma fuente. Yo puedo trabajar la misma fuente, no hay ningún problema con eso, pero tengo que cambiar la perspectiva, el método, ¿sí? Los objetivos también, porque a ver, nada, son evidencias, ¿sí? Las fuentes son evidencias que quedaron, y después yo a esa evidencia le puedo dar diferentes objetivos, que ahora vamos a ir viendo eso. Bueno, la definición del problema. Un problema de investigación puede ser definido como aquella cuestión susceptible de ser investigada de un modo sistemático. Un problema de investigación histórica no es solamente planteo un interrogante o no, porque puede estar sin interrogante un problema y ya está, y se terminó el partido. No, se transforma en un problema cuando realmente yo lo puedo investigar. Si no, no es un problema. Se comprende, si yo no tengo fuentes y demás, ¿sí? No es un problema que pueda ser investigable. Por ejemplo, si yo puedo plantear como problema, quiero investigar el contrabando en Colonia de Sacramento y el Río de la Plata. Se puede investigar, pero ¿de dónde saco las fuentes? Quizás sean fuentes indirectas y demás, ¿se entiende? Pero es como meterse en un problema, ¿sí? Meterse en un problema, no poder realmente formular un problema de investigación, porque después va a carecer esa falta de poder investigarlo, de poder llevarlo de un modo sistemático. Para ello se debe desarrollar los 4 pasos fundamentales. Establecer los objetivos, que acá no nos vamos a meter en objetivos generales y específicos. Simplemente los objetivos de investigación. ¿Está bien? El por qué se va a investigar eso. Desarrollar la justificación, por qué voy a hacer esa investigación, ¿sí? Demostrar la factibilidad, que creo que Natacha había preguntado algo y que ahora vamos a ir sobre eso, vinculado a eso. Proponer las preguntas relativas a los objetos, ¿sí? A los objetivos, perdón. Entonces, para poder medianamente definir un problema, yo planteo un problema, ¿sí? Un problema en investigación histórica tiene cierta característica. Dentro de esa formulación del problema, que tiene que ser algo sintético, ¿sí? Tiene que ser algo de una oración nada más, de un partido, no es algún texto. Dentro de eso tiene que estar en claro el objeto de estudio, lo que yo voy a estudiar, y el recorte temporo-espacial, lugar y tiempo. Yo lo que tengo que hacer cuando investigo es tratar de crear un escudo para que los otros, en este caso el profesor de investigación, no pregunte sobre esto o lo otro. ¿Se comprende? Si yo delimito
si yo delimito un tiempo y un espacio, ¿sí? Determinado, estoy teniendo un primer escudo de preguntas que se puedan hacer. ¿Se entiende esto? Entonces, por ejemplo, por dar un ejemplo, si Ana investiga las escuelas técnicas del 46 al 55, el tema que investigó antes, ahora no sé qué va a investigar, yo no le puedo preguntar, bueno, ¿y las escuelas técnicas durante la presidencia de Frondizi, qué sufrieron? Yo no puedo preguntar eso. ¿Se entiende? Se escapa porque está fuera del... ¿sí? O bueno, acá se hubiese puesto, vamos a suponer que pone solamente Quilmes, lo reduce a Quilmes, ¿sí? Escuelas técnicas 1946-1955, la ciudad de Quilmes. Yo no puedo después salir con, supónganse, el famoso, esta escuela de técnica de Berazategui, no se me fue el nombre, pero que muchos hacen investigaciones, bueno, es una escuela técnica muy, muy conocida. Yo no puedo salir con otro... ¿Cómo? ¿De Bernal o Berazategui? No, Berazategui, el que está ahí cerca de la fábrica de vidrio, pero bueno, no importa. ¿Se entiende? Entonces, una primera delimitación a mí me permite justamente poder cubrir esa investigación. Bueno, ahora lo que vamos a hacer es ver cada uno de estos puntos que están acá. Hasta ahora, miren que solamente lo que estamos viendo es cómo formular un problema. Nada más. Porque capaz que ustedes miramos varias placas y uno puede estar ya mareado y decir, no entiendo nada, que todo hasta acá. Lo que estamos viendo es cómo puedo yo formular un problema. ¿Qué es lo que tengo que tener en cuenta para formular un problema? ¿Sí? Entonces, establecer los objetivos, ¿no? Una de las maneras de asegurarme de que el problema que yo estoy formulando se puede investigar es establecer los objetivos. Proponer los objetivos de la investigación significa mostrar qué es lo que se pretende investigar. ¿Sí? Porque yo puedo decir, escuchen, yo puedo decir, escuelas técnicas, sigo con el de Ana, escuelas técnicas, 1946 a 1955, bueno, ¿qué es lo que voy a investigar de ahí? ¿Se entiende? Y ahí puedo ir en los objetivos, que los objetivos tienen que ser muy sintéticos. Primero, los objetivos son afirmaciones, no son preguntas, son objetivos, ¿está bien? Digo por las dudas. Y eso, los objetivos, es lo que me permite justamente deshilachar, digamos, lo que yo quiero investigar. ¿Sí? Lo que yo quiero investigar, justamente. Los objetivos de la investigación son consecuencia de las indagaciones preliminares, de la búsqueda de información, bueno, nada, lo que yo, capaz que si yo puedo leer una serie de textos sobre el tema, suponete leo uno o dos artículos o libros sobre escuelas técnicas de ese periodo, yo capaz que puedo como figurar algunos objetivos. ¿Se entiende? Tiene que ver un poco con eso. Desarrollar la justificación, ¿sí? Poder justificar, eso también me permite mostrarme de que está encaminada la problemática que yo quiero trabajar. En primer lugar, la justificación está dirigida a posicionarse frente a los investigadores. ¿Sí? Yo hago este tema porque se escribió tal cosa, ¿sí? Para desarrollar la justificación se debe siempre tomar en cuenta que en toda nueva investigación el investigador irrumpe en un campo que ya está conformado. ¿Sí? Si yo, volvemos al ejemplo de siempre, si yo voy a realizar, que no lo van a realizar, pero si yo voy a realizar sobre el voto femenino durante el peronismo, está claro de que hay un montón de textos que escribieron sobre el voto femenino durante el peronismo. Pero también, como dimos el ejemplo de la ramba de Quilmes, ¿sí? Si yo voy a trabajar, por ejemplo, esos temas, puede que no haya una investigación puntual de ese objeto de estudio, pero sí hay de otros, ¿sí? Que me permiten analizarlo. ¿Se comprende? Nosotros siempre que investigamos, irrumpimos, nos metemos, nuestra investigación intenta meterse dentro de una serie de investigaciones que ya se realizaron. Es como consecuencia de lo anterior que toda nueva investigación se formula como un diálogo a distancia, ¿no? Entre el estudiante investigador, ¿sí? y los investigadores o los otros trabajos. Bueno, esto por ejemplo estaba muy en claro, no sé si se acuerdan, la investigación de Gisburg. El texto de Carlos Gisburg
que dejaba muy en claro en la introducción, ¿no? A quién había leído, con quién se peleaba, con quién coincidía, con quién, ¿sí? Tampoco se pide que se haga todo un trabajo así, pero bueno, quizás consiguiendo un texto que hable del tema que ustedes quieren investigar, ya están dialogando a la distancia con un autor o autora, ¿sí? Y permitiría justificar en parte, ¿sí? Si hay una laguna, es decir, parte de la justificación tiene que ver porque quiero profundizar sobre esto que no está muy desarrollado, o un periodo, o lo que fuese, ¿sí? Siempre siguiendo el interés personal que yo tengo. Bueno, desarrollar la justificación. Como un investigador justifica su investigación, se posiciona, esto ya lo dijimos, ¿no? En relación con las otras investigaciones. Entonces, para tener en cuenta, primero yo puedo inscribirme una corriente histórica que se esté trabajando. ¿Sí? Vamos a suponer que quiero investigar algo sobre historia de género y demás, y capaz que yo me voy a estar insertando en lo que son los estudios que, por ejemplo, lleva adelante Dora Barrancos, por dar un ejemplo. Discutir o inmigración Fernando Devoto, o no, siempre hay como un grupo de historiadores que encabezan determinados temas de investigación histórica, ¿sí? No sé, si voy a hacer algo de historia económica, capaz que Roy Ora, Bellini, según si voy a hacer sobre algo del peronismo, Murmis y Portantiero, por ejemplo, ¿no? Discutir su propio trabajo con el de un investigador, eso también, a veces uno puede hacer una investigación para insertarse dentro de una serie de trabajos. A veces uno hace un trabajo para posicionarse y discutir, tener otra mirada, ¿sí? Capaz que tomo la misma fuente y tengo otra mirada sobre eso, o capaz que tomo otra fuente y tengo otra mirada sobre lo que postula ese investigador en su investigación, ¿sí? Supónganse, ha sucedido mucho con los estudios sobre la dictadura militar. Las primeras investigaciones mostraban la represión de la dictadura y, por ejemplo, mucho trabajo que tenían que ver con la clase obrera y la fábrica, parecían cómo no avanzaban los militares y secuestraban y demás. Y después otras investigaciones terminaban mostrando cómo se organizaban los trabajadores, el papel que tuvieron, ni que hablar con las mujeres, por ejemplo. Las mujeres en los grupos armados, el papel que tuvieron las mujeres en los grupos armados, los grupos guerrilleros. Un primer paquete de investigaciones apenas nombran a alguna mujer y demás, nada más que eso. Investigaciones que siguieron discutieron, por ejemplo, el papel de las mujeres, el rol de las mujeres dentro de las organizaciones armadas, por ejemplo, ¿sí? El problema que habla de realizarse no ha sido aún abordado, que es uno de los puntos que yo digo, no se agarren con eso. Ha sido abordado, pero de una perspectiva que se juega incorrecta. Ahí está un poco lo que capaz que Carolina mencionaba, que uno puede tomar una misma fuente, pero creo que con el ejemplo de Thompson había dado, ¿no? Pero con otra mirada. Ha sido abordado de un modo insuficiente, hay lagunas y por lo tanto yo lo puedo investigar. Ha sido abordado en general, pero en ciertos casos específicos mostrarían algunas particularidades novedosas. Bueno, sobre este punto ha sido abordado en general, pero en ciertos casos específicos que mostrarían algunas particularidades novedosas, se ve mucho en las investigaciones que se hacen en el instituto. Por ejemplo, un tema súper conocido, investigado, tiene que ver con la cuestión de los detenidos desaparecidos. Pero cuando yo tomo un caso local, ¿sí? Puede servir para seguir una corriente y brindar y sustentar evidencia, algo que se sostiene de una manera más general, que pasó en toda la Argentina, o puede terminar mostrando diferencia y discutir con los autores, ¿sí? O a veces sucede, por ejemplo, cuando se utiliza la prensa, ¿sí? No sé, las repercusiones de tal proceso histórico desde determinado diario. Entonces ahí lo estoy especificando y capaz que arroja un resultado diferente. Alguien que, por ejemplo, que sigue investigando sobre el voto en la época del peronismo, en las elecciones de 45-46, que está en la Universidad de 3 de Febrero, se me fue el nombre, que bueno, las elecciones
Entonces, la investigación sobre estas elecciones es un tema realmente muy trabajado, pero por ejemplo comenzó a trabajar a nivel municipal, en cada municipio, ¿sí? Lo que representó... Claro, hacer una reducción de escala, digamos. Claro, una reducción de escala, pero ojo con eso, porque recordemos que la reducción de escala no es una reducción geográfica, sino que es una reducción de escala social. Ojo con eso, tuvimos una clase, hay un PowerPoint, tengan cuidado con eso, ¿sí? No es hacer una microhistoria, es hacer lo que muchas veces se conoce como historia regional o historia local, quizás, ¿sí? Está más vinculado con eso, una especie de historia local, ¿sí? Como para decir, bueno, a ver, agarro esto y laburo esto, ¿sí? Se me fue el nombre de... ¿Qué es el director de la maestría en la Universidad de 3 de Febrero? Bueno, no importa. Se cuenta con información empírica que no ha sido analizada o interpretada teóricamente, ¿sí? Eso es otro de los motivos que nos permite posicionar y justificar la investigación ante otras investigaciones. Bueno, ahora pasamos a demostrar la factibilidad. Pasamos recién por el tema de la justificación, que ya dijimos. A veces la justificación tiene que ver con lo que está escrito sobre el tema, ¿sí? También se puede justificar desde el interés que uno tiene, esto es importante, desde el interés que uno tiene, pero además de lo que cuenta, ¿sí? Vamos a poner un ejemplo así muy claro. Vamos a suponer de que uno tiene familiares o tiene conocidos o lo que fuese que sufrió las consecuencias de la última dictadura militar. O uno quiere hacer una historia más reciente y quiere trabajar sobre los saqueos del 2001 o algo particular sobre el 2001. Entonces, uno puede justificar a partir de que cuenta con determinadas fuentes, que en este caso serían orales, serían testimonios, ¿sí? Pero bueno, está dentro de la justificación, ¿sí? Vimos establecer los objetivos, que es lo que se pretende investigar, el desarrollo de la justificación, y ahora pasamos a la factibilidad. Cuando se presenta un problema, resulta fundamental mostrar que cuenta con las posibilidades reales para abordarlo con éxito. Realmente lo puedo hacer. Es verdad, estamos en un contexto muy particular, ¿sí? Esto es cierto. Así que nada, esto con tranquilidad, ¿sí? Para ello es necesario mostrar la factibilidad respecto a los recursos disponibles. Entonces, este punto lo vamos a tomar ahí, tranqui, ¿sí? Pero tampoco me salgan con una locura, ¿sí? Cuando formulan el problema, quiero decir, porque todo esto tiene que ver con el problema. Es elementalmente necesario, en primer lugar, confirmar la existencia de fuentes. Bueno, esto vamos a ver. ¿A qué se refiere con locura, profe? ¿Cómo? ¿A qué se refiere con locura? Y, por ejemplo, suponete que si uno dice, quiero investigar cómo reflejaron todos los diarios de Argentina, no sé, cómo fue el proceso de reorganización nacional. Digo una locura en dos sentidos. Cuando uno toma un periodo de tiempo muy extenso, ¿sí? Ya sabemos que no vamos a hacer una historia de larga duración, ¿sí? Yo quiero investigar cómo cambió la mentalidad con respecto al género en la Argentina desde el 1900 hasta la actualidad. Una locura, ¿sí? También una cuestión geográfica. Si yo digo, quiero investigar, por cambiar completamente el tema, ¿sí? El periodo del tema, quiero investigar la epidemia de cólera de 1867 en Jujuy y Salta. Bueno, ¿podés ir hasta allá? ¿Contás con los recursos? Yo sé que puede parecer como muy obvio lo que estoy diciendo, pero bueno, a veces la gente plantea temas que no... Bien. También otra cosa, plantear un tema, una problemática que, más allá que el tema de la fuente, si existe fuente o no, es como lo dejamos ahí, ¿sí? Más allá de eso, a veces también se plantean investigaciones que sabemos que no vamos a tener acceso a esa fuente, o que directamente decimos, esto es muy complicado, ¿sí? Entonces, bueno, igual lo de la existencia, con eso quiero decir locura, ¿sí?
que se plantee de esa manera. Bueno, el tema del tiempo también creo que es muy importante. Acá dice, si no consigo fuente o si consigo un montón de fuentes. Eso también. Mostrar la factibilidad tampoco es llenarse de fuente. Usted podrá decir, apenas voy a conseguir fuente, pero tampoco es lo otro. Tener una gran cantidad de fuentes y después no saber qué hacer con esa fuente. Recordemos el texto de Caimari, ¿no? Sobre cómo uno tiene que descartar fuentes y demás. Digo por la duda, digo por si se encuentran con lo otro. ¿Sí? Cuando después uno lee el trabajo. Ojalá. No, ojalá, obviamente, pero también, ojalá que quien encuentra mucha fuente, ojalá que no fuerce, ¿sí? Decir, ay, tengo este documento que es re lindo, pero desentona con lo que vengo escribiendo, pero bueno, y lo trata de meter, ¿vieron? Porque después uno cuando lee la investigación ve, reconoce que queda descolgado, ¿se entiende? Entonces, el año pasado con Carolina, pues fuimos al Diario Norte, sacamos 80.000 fotos de artículos que nos parecían interesantes y que iban con el tema. Ahora el tema es seleccionar cuál realmente va con nuestro tema y cuál le aporta más. También el hacer ese recorte lleva tiempo. Y sí, forma parte de la investigación, porque así como el recorte de ustedes tiene que ver con seleccionar imágenes, a veces cuando se trabaja con textos, o capaz que usted trabaja con texto e imagen, ¿no? Pero a veces cuando se trabaja solamente con texto, es saber también dónde recortar la fuente. Pero no dónde recortar la fuente escrita, digo, ¿no? Para cortar y pegarlo, sino para analizarlo, ¿se comprende? Porque, ¿qué voy a estar? Está bien, ahora son otros tiempos, antes uno iba al archivo y tenía que escribir. Si uno tenía que escribir la fuente. Ahora ya uno va y saca la foto y qué sé yo, mucho, o parte de fuentes según lo que uno quiera investigar, a veces está digitalizado, pero bueno, hay que seleccionar claramente, ¿sí? Está muy bien lo que planteaste recién. Y creo que tiene que ver con esto, ¿no? Con esta cuestión de los recursos. ¿Sí? Tampoco tengo que agarrar tanto y después no saber cómo trabajarlo. ¿Sí? Y después también algo me parece muy importante en el nivel terciario, donde están ustedes, es el tiempo disponible, el tiempo que le van a dedicar a la investigación. ¿Sí? Esto no tiene que ser, en realidad tiene que ser una investigación, sí, bien llevada adelante con un cronograma. Estamos hablando en un contexto muy particular ahora, esto ya lo sé, ¿no? Pero en realidad una investigación de este tipo se tiene que hacer en el año. Ustedes no lo van a poder hacer, está más que claro, pero se tiene que hacer en el año. ¿Sí? 6 meses podría llevar. ¿Sí? No se pongan una locura de presentar algo que se va a terminar, se va a necesitar 2, 3 años para hacer una investigación. ¿Se entiende? Por eso es fundamental la problemática, porque me delimita la investigación y no me mete en algo que después me va a llevar mucho trabajo y mucho tiempo y mucho dolor de cabeza poder realizarlo. ¿Sí? Tiene que ser algo acotado. Bien. Bueno, por último, porque nos quedan poquito, quedan 6 minutos, proponer las preguntas relativas a los objetivos. Bueno, ahí, este es el último de los puntos, para asegurarme de que el problema que yo estoy formulando está bien. Si yo puedo justificar, ver más o menos la factibilidad que tiene la problemática que yo estoy investigando, justificar la problemática que yo estoy investigando, y que poder hacer este tipo de preguntas, que son 2 paquetes de preguntas, yo ya ahí estoy casi seguro de que la problemática anda. Si yo planteo una problemática y, por ejemplo, no le puedo hacer esta pregunta, estoy en el horno. ¿Qué vamos a investigar? Si yo digo, por ejemplo, voy a investigar el voto femenino en el peronismo, ¿qué del voto? ¿Se entiende? Entonces, el qué vamos a investigar forma parte de un primer paquete de preguntas, que lo que me permite es definir el problema. ¿Sí? El problema aparece como un enunciado. Perfecto. Ahora, yo, en mi cabeza, en mis apuntes, tengo que decir, bueno, che, ¿qué voy a investigar acá? ¿Qué vamos a investigar realmente? ¿Sí? De lo que fuese, de ese objeto de estudio que yo elegí. Objeto de estudio es algo en particular. Por ejemplo,
lo que trabajo yo. Epidemia de fiebre amarilla en 1871. Es el objeto de investigación, el objeto de estudio. Bueno, perfecto. ¿Qué vamos a investigar de ese objeto de estudio? ¿Qué es lo que voy a investigar de la epidemia? ¿Se comprende? Entonces, un primer paquete de preguntas, que la pregunta principal sería ¿qué vamos a investigar? Sería para poder definir el problema. Y el segundo paquete de preguntas, ¿cómo se quiere investigar o cómo se va a investigar? Yo quiero investigar la fiebre, quiero investigar la epidemia de fiebre amarilla. Bueno, ¿qué quiero investigar de la fiebre amarilla? Bueno, quiero investigar la representación y los imaginarios sociales que surgieron alrededor de la enfermedad. Perfecto, eso es lo que quiero investigar. ¿Cómo lo voy a investigar? Bueno, para eso lo voy a investigar a partir de análisis del discurso. Voy a tratar de buscar periódicos, diferentes tipos de fuentes escritas, porque no puedo encontrar a nadie que me cuente, obviamente. Están todos muertos, estamos hablando de 1870. ¿Sí? Y entonces cómo lo voy a investigar es a partir de este análisis de discurso. ¿Se entiende? Esos son dos paquetes de preguntas. Es decir, el cómo se quiere investigar sería como la pregunta principal del otro paquete de preguntas que tenemos. ¿Bien? Y en el medio de esto, en el medio del primer paquete de preguntas, ¿qué voy a investigar? ¿Qué vamos a investigar? ¿Y cómo lo voy a investigar? Está la hipótesis. ¿Sí? ¿Qué es la hipótesis? La hipótesis nos indica lo que estamos buscando. ¿Sí? Lo que se puede definir, como dice ahí, se puede definir como explicaciones tentativas de un fenómeno. Las hipótesis son volátiles. Yo hago una hipótesis y después cuando empiezo a investigar, lo más probable es que la modifique. Capaz que hasta la cambie de raíz. ¿Se entiende? Pero bueno, me va guiando. ¿Sí? Es una hipótesis, es una idea. Es una idea que yo tengo sobre tentativa, sobre un fenómeno, ¿sí? O sobre algo. Bueno, queda poquito, quedan 3 minutos, por eso voy como medio rápido. No sé qué hora tenemos acá, a ver. Estos serían los componentes que va a tener el anteproyecto. ¿Sí? Después lo podemos modificar, lo vamos a ir explicando bien, ¿sí? Pero estos serían los componentes. Línea historiográfica a la que se escribe la investigación, en líneas generales, historia política, historia social, historia cultural, así, bien a grandes rasgos. Bien. Formulación del tema-problema, lo que estamos hablando recién, el problema. Para identificar el problema, para formular el problema, tenemos que tener en cuenta que en ese problema tiene que estar el objeto de estudio y la delimitación temporoespacial. Los objetivos, vuelvo a repetir, no son objetivos, no lo vamos a separar en general y específico, son los objetivos, ¿sí? Los objetivos que obviamente tienen que ver con el ¿para qué voy a investigar esto? ¿Sí? La justificación, ¿sí? O fundamentación de la investigación. Puedo justificar, vuelvo a repetir, de la biografía que yo utilizo y leí, digo, bueno, se puede justificar que voy a investigar esto porque se sabe poco sobre esto, o puede ser sobre el interés personal, ¿sí? O puede ser por la fuente con que cuento. De esas 3 maneras puedo justificar. La factibilidad, que tiene que ver más que nada, en este caso de las fuentes primarias lo vamos a ver, ¿sí? Pero sí que el tema problema no sea una locura, como dije hace un rato, que no sea tiempos muy amplios, que no sean espacios geográficos muy diversos y demás. Y finalmente, un marco teórico-metodológico propuesto que va a ser breve, que va a ser acotado, ¿sí? Que no va a tener que ver con un desarrollo de, no sé, elijo sobre el método biográfico, por decir algo, y voy a escribir 5 carillas del método biográfico. No, algo como para marcar, ¿se comprende? Bien. Bueno, queda menos de 1 minuto. ¿Quieren que nos volvamos a conectar o más o menos estaría? Rápido, por favor, porque se me corten. Para mí está bien, como quieran, si quieren seguir. Igual retomamos la clase que viene, retomamos con esto. ¿Sí? Está bien. Perfecto. La clase que viene hacemos las preguntas que... Hacemos la pregunta y agregamos el documento 3. Sí, por mí está bien, está bastante claro. Muy buena la clase. Perfecto. Bueno, gente, los saludo antes que se me corte. Buen fin de semana. Gracias. Muchas gracias, buen fin de semana. Hasta luego.